Feliz año, ¿no? Sí, he cambiado el sitio en el que estoy y sé que estoy muy desplazado hacia la derecha, curiosamente. Pero sobre esto ya entraremos. Mientras tanto, tenemos que seguir con el trabajo, que era la guía introductoria al marxismo o guía introductoria a la teoría del valor trabajo. Vale, hasta un punto ya habíamos visto realmente que el obrero necesita un tiempo de trabajo para producir su propio consumo. Este tiempo de trabajo va a depender de su consumo. Este normalmente viene influido por el salario que percibe, puesto que normalmente no puedes consumir más que el salario que recibes. Puedes tener un ahorro, y eso es cierto, y esto puede llegar a influir, pero no todo el mundo ahorra, y por ejemplo en la economía española tampoco es que se ahorre muchísimo. Y después el otro está en la productividad por hora de trabajo. Esto va a depender, como cabe esperar, de la circunstancia y el momento concreto que estemos analizando de una economía muy determinada. Si analizamos en este caso de España, tendremos que analizar la España en qué periodo de tiempo. ¿Cuál es su grado de desarrollo tecnológico? ¿Cuál es su grado de automatización? ¿Cuál es el desarrollo de conocimiento que tienen los obreros? ¿Está ese país reubicando su producción de un sitio hacia otro? Hacia esta nueva producción, por ejemplo, de estas nuevas mercancías que se quiera producir, ¿son ya conocidas por el obrero o tiene que ir aprendiendo a cómo se produce? Pues todas estas cosas influyen. Ya sabíamos que básicamente era dividir ese consumo entre la productividad por hora de trabajo. Eso te sale cuántas horas se necesitan al año. Solamente tienes que dividir entre los 12 meses y los 20 días que hay por cada mes de trabajo y te sale cuántas horas diarias se necesita o necesita el obrero para producir su propio consumo. De media, en la economía española sale que el obrero necesita unas 2 horas, sin embargo, trabaja 8 horas. De ahí nos da un excedente de 6 horas de trabajo que se las queda el capitalista. Esas 6 horas de excedente de trabajo son plus trabajo. Y ese plus trabajo va destinado a producir unas mercancías, que como estamos hablando de un excedente, pues son plus mercancías y cada mercancía obtiene un valor en este proceso, en esta esfera de la producción, por lo tanto hablamos de plusvalor o plusvalía. Pues vale, esto es un resumen de lo que habíamos visto anteriormente. Ahora, la pregunta está en ¿cómo hace aumentar esto el capitalista? Porque hemos visto que una de las cosas de las que depende es del consumo del obrero y la otra de la productividad por hora de trabajo. Podríamos estar pidiendo a los obreros que consuman menos. ¿Os suena? Y aparentemente podríamos estar diciendo, bueno, pues aumentando la productividad por hora de trabajo. No. Y sí, esto es cierto en una parte, porque recordemos que lo que estamos buscando es aumentar el plus trabajo. Y este plus trabajo sale de la diferencia entre la jornada de trabajo menos este tiempo que necesitan los obreros para producir su propio consumo. Así que sí, una opción es aumentar la productividad por hora de trabajo. Como es una división, si aumenta el denominador, el resultado saldrá menor, siendo el consumo constante, lógicamente, o un consumo creciendo a un ritmo mucho más lento que la productividad por trabajo. Pero es que esa es solamente una opción y en este caso estamos hablando de la plusvalía relativa. Esta plusvalía relativa es, por lo que hemos dicho, aumenta las mejoras tecnológicas. Por ejemplo, vayamos al caso de una blusa. Aquí vemos por esta tabla de producción que una blusa se tardaría unos 587 segundos, que son pues casi 10 minutos, 9,7. Vale, pero estos son con una circunstancia productiva muy determinada. Si por ejemplo nos vamos a los años 1800, donde la producción era prácticamente manual, estimamos que la producción requeriría, en lugar de 9,7 minutos, 97 minutos, 10 veces más. Esto es algo más de 1 hora y media para confeccionar una blusa. Conforme va evolucionando y desarrollándose la tecnología, podemos pasar de estos 97 minutos de tiempo de trabajo para confeccionar una blusa a tardar 48 minutos. Reducimos a casi la mitad. Podemos llegar al año 1900 y que se siga desarrollando los medios de producción y por lo tanto la tecnología y el grado de automatización de la economía. Pasaríamos entonces aquí a confeccionar una blusa en prácticamente 30 minutos. Podemos llegar a mediados de los años 1900, sobre el 1950, y que ahora no sean necesarios 30 minutos, sino que a lo mejor ahora sean necesarios solamente 15 minutos para confeccionar una blusa. Y finalmente llegamos hasta donde estamos ahora, donde se necesitan, pues sí, esos casi 10 minutos. Como hemos visto, el mismo trabajo con simplemente mejoras productivas, mejoras tecnológicas, llega a confeccionar
más blusas en el mismo tiempo. Así que sí, una forma de aumentar la plusvalía, en este caso la plusvalía relativa, es aumentando y mejorando las capacidades tecnológicas de la economía. Ojo, esto ya lo decía Marx. Pero el capitalista entonces hace esto por el obrero, ¿no? Porque si el capitalista incrementa las capacidades productivas de su empresa y de la economía en general para que el obrero necesite menos tiempo de trabajo para obtener su propio consumo, entonces el capitalista es un benefactor social, ¿no? Aparentemente sería así, puesto que es incuestionable que si el capitalista está revolucionando los medios de producción, esto favorece al obrero, ¿no? Pues como hemos dicho, aparentemente sí, pero es eso, en apariencia, puesto que el capitalista está haciendo esto para reducir efectivamente el tiempo de trabajo que requiere el obrero para producir su propio consumo. Sin embargo, el obrero va a trabajar las mismas horas de trabajo y no se la va a reducir por el incremento de la productividad. Algo que, por cierto, sí que hemos visto en la economía española y es que la productividad del trabajo sí que aumenta. De hecho, el motivo de que esté estancado es que están midiendo la productividad en general, donde influye, por cierto, la productividad del capital, esas decisiones y esas inversiones que hace el capitalista. Esto es del propio banco BBVA, ¿eh? Estos son datos de su laboratorio de investigación del BBVA, que no creo que que ellos sean muy rojos. Pero claro, esa es solamente una forma, porque ¿cómo puede seguir aumentando la plusvalía el capitalista? Pues aumentando la jornada de trabajo. Habíamos visto que la plusvalía era la diferencia entre esa jornada de trabajo y ese tiempo de trabajo que necesita el obrero para confeccionar su propio consumo. Pero claro, aquí se podrá decir, hombre, la jornada de trabajo no se aumenta, no ha aumentado. Bueno, los camareros a lo mejor no opinan lo mismo. El camarero que está por contrato 40 horas semanales, pero que trabaja 60, pues sí, pues está aumentando su jornada de trabajo y por lo tanto está aumentando el plus trabajo, lo que va a llevar a un aumento de la plusvalía. Pero claro, quedarnos aquí sería ser muy reduccionistas. El capitalista puede implementar mejoras, incluso esto es verdad que es más concreto del caso de las oficinas, pero por ejemplo poniendo juegos de mesa, ping-pong, billar. Así el trabajador puede llegar y descansar ahí, pero normalmente no va a estar descansando una hora en un billar o en un futbolín. Estará pocos minutos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el obrero se sentirá culpable por haber estado perdiendo ese tiempo y terminará quedándose más tiempo. Normalmente se va a quedar más tiempo del que ha invertido en esos juegos. Otros son los team building. Esto de ahora aquí todos en la empresa somos familia. Por lo tanto, bueno, pues si hay veces que hay que arrimar el hombro y hay que echarle más horas, pues se le echa. ¿Conocen algo de esto los desarrolladores de videojuegos cuando está a punto de salir un videojuego y tiene que hacer crunch? Pero claro, esto es delicado y esto es complicado de hacerlo, puesto que puedes poner, por ejemplo, un futbolín y que haya trabajadores que digan, yo voy a echar mis horas, realmente no echan sus horas, echan las horas que están en el contrato, no las que necesitan. Pero bueno, y después me voy, me da igual que haya perdido el tiempo en el billar, en el futbolín o en la máquina arcade. A mí eso me da exactamente igual porque voy a ganar exactamente lo mismo. Entonces, claro, esto es delicado. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el capitalista? Llevarse la producción a otros países. Por ejemplo, vamos a irnos al caso de Amancio Ortega, donde tiene fábricas en las que confeccionan, por cierto, los ejemplos que hemos estado viendo, como las blusas. Amancio Ortega tiene fábricas en Pakistán, China, Camboya, Vietnam, Bangladesh, India, Turquía, Marruecos, Portugal y España. En España tiene un 0,6% de los trabajadores. Sin embargo, donde más trabajadores tiene es en Bangladesh, que tiene el 27,3%. Bueno, pues si vemos cuántos trabajadores tiene en cada uno de esos países y agrupamos no esos por países, sino por cuántas horas de trabajo es la jornada máxima semanal en esos países y agrupamos, vemos que en países cuya jornada semanal son 40 horas semanales, tiene al 26,1% de los trabajadores. A partir de aquí voy a estar aumentando la jornada semanal. En países donde la jornada semanal son 42 horas semanales, tiene un 14,1%. A lo mejor es un 19%, pero me está pasando como Mariano Rajoy y no entiendo mi letra. Hola, ¿qué tal? Soy yo, el Manolito del futuro. Que estaba revisando esto porque graban las cuentas y no es un 19, es un 1,9.
¿vale? El resto de porcentajes sí está bien. 40 horas semanales un 26,1%, 42 horas semanales un 1,9, creo que he dicho, 44 horas semanales 2,9, 45 12,4 y 48 56,7. Vamos a hacerlo aquí en un momentito, ¿no? Es que me he equivocado, estaba recién despierto, ¿vale? Me lo vaya a tener que perdonar el retraso, ¿vale? Sale esto, le suma 1,9 y sale un 100%. Vale, era eso. Me vuelvo a mi agujero. Es decir, Amancio Ortega tiene a casi el 60% de sus trabajadores de fábricas confeccionando las prendas que después va a vender, las tiene en países cuya jornada de trabajo son 48 horas semanales, 8 horas más que las que sería en España. La ¿qué tal? Vuelvo a ser yo que sí, o sea, todo correcto, de acuerdo con esto. Lo único es que también otra forma de verlo es que tiene al 74% de sus trabajadores echando más de 42 horas semanales, ¿vale? Sería agrupar todos los demás, todos los que no sean 40 horas semanales. Por si queréis hacer la suma, que ya os las hago yo. Ah, ahora sí que sí, creo, vuelvo a mi cueva. Bueno, sigo editando. Ya me entendéis. Lo que ha hecho Amancio Ortega es aumentar de una forma increíblemente absoluta, puesto que estamos hablando de la plusvalía absoluta, la jornada de trabajo. Amancio Ortega no ha necesitado, al igual que el resto de los capitalistas, traerse inmigrantes porque así se les pueda pagar menos. No, 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 no. El capitalista tiene una cosa tan sencilla como llevar su producción a otros países. Países donde el trabajo asalariado haya estado establecido, porque si no podría tener problemas. Que se lo comenten al señor Pil. Pero esto ya lo explicaré. Amancio Ortega no necesita traerse a ningún solo inmigrante, puede simplemente reubicar su producción en otros países donde la jornada máxima semanal sea más alta que la de aquí. Así que sí, cuando decimos de que el capitalista aumenta la jornada de trabajo, no necesariamente tiene que ser en el país en el que pensamos que es ese capitalista. Simplemente puede llevarse esa producción a otro país y ya está. No es por una cuestión fiscal, no es por nada, es que la jornada semanal son 8 horas más que aquí en España. Así que un abrazo a todos esos rojipardos que piensan que el capitalista se tiene que traer inmigrantes cuando simplemente puede hacer una cosa tan sencilla como comprar los medios de producción, llevárselo a otro país y ya está. Porque en ese país la jornada de trabajo es mayor. Un abrazo a todos esos rojipardos que no sabemos muy bien por qué se hacen llamar rojos cuando no entienden la teoría del valor, puesto que es teoría de valor, no teoría de precios. Pero caer en este error lo hacen los liberales, algunos capitalistas. El que se hace llamar comunista es un poquito más delicado. A lo mejor es que no conocen la teoría del valor. Aunque a lo mejor sorprende esto de que yo haya estado hablando de teoría del valor y no teoría de precios. ¿Qué pasa? ¿Que Marx no hablaba de precios? Vaya, esto será motivo de otro vídeo. Me estoy haciendo cada vez más youtuber. Mira, hasta bebo café. Chao.